quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorio Samarifarma. Bien, vamos a iniciar el programa hablando de España. España pasó por una situación de crisis económica importante, la tasa de desempleo subió a 26%, muy por encima del promedio de la zona euro, muy distante de lo que fue la tasa de desempleo alemana, que fue alrededor de 7%, muy distante, fuera de Europa, de lo que fue la tasa de desempleo de los Estados Unidos en su peor momento, que fue 10%, y está en una situación terrible y comenzó pues, a ejecutar un conjunto de políticas económicas. Un conjunto de políticas económicas que el Fondo Monetario esta semana dijo que habían dado sus resultados. Un resultado muy positivo por el hecho de que había comenzado ya a pronosticarse que el crecimiento económico para este año 2015 en España va a ascender alrededor de 3.1% en el año 2015 y 2.5% para el año 2016. Tasas muy por encima del promedio de la zona euro, es decir, que antes España estaba en una situación terrible en términos del crecimiento, terrible en términos de su capacidad de generación de empleo, y ahora vemos que ya por lo menos el crecimiento, todavía la tasa de desempleo está en un 23%, está alta todavía, pero por lo menos ya vemos cómo España comienza a reducir su tasa de desempleo y acelerar su ritmo de crecimiento económico, 3.1%. ¿Y cómo España logró esto? Pues España, a diferencia de otros países, como es el caso de Grecia, sí realizó su tarea. ¿Cuál es su principal tarea? Bueno, llevar a cabo el proceso de consolidación fiscal. ¿Qué es un proceso de consolidación fiscal? La consolidación fiscal implica la reducción del déficit público y eso hay que combinar un aumento de los impuestos. España aumentó la tasa del IVA, aumentó la base del IVA, aumentó también impuestos sobre las rentas de las personas físicas, de las empresas, también aplicó otras figuras impositivas que le permitió aumentar el nivel de recaudaciones a las autoridades. Al mismo tiempo, llevó a cabo un proceso de ajuste del gasto público. Y eso Latinoamérica tiene mucha experiencia porque en los años 80 y los años 90, inicio de los 90, Latinoamérica llevó a cabo muchos procesos de ajuste y nosotros mismos acá en República Dominicana tenemos experiencia en eso. Cuando se lleva a cabo esos procesos de ajuste, ¿qué implica? Una reducción del déficit público, y esa reducción del déficit público significa que se reduce la demanda de fondos prestables por parte del Estado. Al reducir la demanda de fondos prestables por parte del Estado, eso genera un ambiente más propicio al aumento de la inversión y el consumo del sector privado. Y eso ha hecho España. España, al reducir el déficit público, ha logrado mejorar lo que es la capacidad del sector privado de crecer. Y eso ha favorecido para que ahora pueda tener un ritmo de crecimiento del 3.1%. Usted me dirá, pero un 3.1% es relativamente bajo en comparación con República Dominicana, que el año pasado creció 7.3% y que este año está creciendo 6.5%. Sí, es verdad, pero con relación a la zona euro, donde hay algunos países que están creciendo 0.5, otros 0.6, 0.7, España, que está creciendo 3.1, está creciendo por encima del promedio, lo cual significa que ese proceso de consolidación fiscal ha permitido crear el entorno adecuado para que el sector privado pueda expandir su nivel de inversión, pueda expandir su nivel de consumo. Al mismo tiempo, ¿qué ha sucedido en los últimos meses? Específicamente, en los últimos 16, 17 meses. Lo que ha sucedido es que el euro se ha ido depreciando. El euro se ha ido depreciando alrededor de un 21%. Depende en qué momento usted lo toma. Entre un 21, 23, 24% se ha depreciado con relación al dólar. ¿Y qué implica una depreciación con relación al dólar de esa magnitud? Solamente el año pasado se depreció 14%. En los primeros meses de este año se depreció 14%. Luego se apreció un poco. Y por eso le digo que depende en qué momento usted tome la depreciación, usted verá que fue 21, fue 22, fue 23, fue 24%. Pero en general fue por encima del 20% la depreciación del euro con relación al dólar. ¿Qué implica eso? Un aumento de las exportaciones. ¿Por qué? Porque es un aumento de la competitividad. España es una economía, y lo he dicho, a pesar de que hubo muchas personas que señalaron que España estaba en una situación de crisis, que eso iba a ser un desastre, que España había que salir de España, yo decía, no, confíen en España. España es una supereconomía, una economía donde se tiene una cantidad enorme de personas altamente capacitadas, en primer lugar. Tiene una cantidad enorme de población muy bien educada, es decir, que tienen buen capital humano, pero al mismo tiempo
tiene capital físico, tiene infraestructura, tiene buenas autopistas, tiene buenas carreteras, tiene buenas empresas, tiene buena investigación, tiene excelentes universidades. Las universidades españolas son excelentes, excelentes, y obviamente que esto ha favorecido a que España pueda recuperarse. Lo que tenía que hacer era ejecutar una buena política económica, porque la que ejecutó en la primera década de este siglo XXI, es decir, del año 2001 al año 2008, 2009, fue una mala política económica porque quiso vivir por encima de sus posibilidades, sobreendeudándose. Y se sobreendeudó en el sector construcción y esto hizo que un boom crear una burbuja y esa burbuja al final explotó. Entonces, salido de esta burbuja, ya ejecutando una política adecuada, reduciendo el déficit público, reduciendo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, por el hecho de que, como se ha depreciado el euro, esto ha favorecido a España porque ha aumentado sus exportaciones y al aumentar sus exportaciones se reduce su déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, pues esto le ha permitido a España tener dos fuentes importantes de crecimiento. Por un lado, tiene un incremento de la inversión privada, y un aumento del consumo privado. Eso significa que está aumentando la demanda agregada privada, porque también hay más confianza. Los inversionistas españoles están regresando otra vez a lo que es el mercado de bienes y servicios para colocar sus recursos y expandir su capacidad productiva, porque los consumidores tienen también una percepción de que el desempleo está cayendo y al caer el desempleo hay más posibilidades de obtener fuentes de ingresos y al obtener fuentes de ingresos esto hace que se tienda a cada vez mejorar lo que son las condiciones de vida y reducir cada vez más lo que es la situación de deterioro del entorno macroeconómico. Al reducirse esa percepción de deterioro, es decir, que mejora el nivel de confianza de los agentes económicos, esto favorece la inversión, favorece el consumo. Entonces, por el lado del sector privado interno, está generándose un empuje favorable al crecimiento económico. Ahora bien, por el lado externo, también España está muy favorecida. ¿Por qué? Porque está exportando más por el aumento de la competitividad y al mismo tiempo está importando menos petróleo. ¿Por qué? Porque se ha reducido el precio del barril de petróleo de $95 a $60. En estos días, en estas semanas, ha estado oscilando 61, 60, $59 el barril de petróleo. Si se mantiene ahí, eso significa que estaría reduciéndose alrededor de 30% con relación a lo que existía el año pasado. Y eso le da un efecto riqueza positivo a España. Y ese efecto riqueza positiva le permite a España, como el déficit en cuenta corriente es menor porque está exportando más y está importando menos petróleo, le permite al sector privado expandirse más. Y por eso es que vemos que España, dice el Fondo Monetario Internacional, que ha hecho su tarea, que tiene un nivel de crecimiento esperado para este año de 3.1%. Y yo le puedo asegurar a ustedes que España seguirá recuperándose, porque ha hecho bien su tarea. Claro, el Fondo Monetario Internacional le ha dicho a España que tiene que continuar ejecutando otras medidas. ¿Qué otras medidas tiene que ejecutar? Bueno, ustedes saben, y nosotros lo hemos expuesto aquí, que España ha tomado algunas medidas de reformas laborales, pero todavía no son del mismo tipo de reformas laborales que tomó España, que tomó Alemania en el periodo 2003, 2004, 2005, aquellas famosas reformas que permitieron a Alemania pues, tener tasas de desempleo como la que tiene hoy día de alrededor del 6%. España necesita flexibilizar más su mercado laboral. Y en ese sentido, lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que se tomen medidas que flexibilicen, que reduzcan el costo de despedir personas. ¿Por qué despedir personas? Porque así los empresarios dicen, bueno, yo puedo contratar a una persona más fácilmente porque si en algún momento entro en una situación de crisis, la puedo despedir y el costo no es muy alto. Entonces, si se quiere tener en España un nivel de empleo que sea un contrato indefinido, no un contrato temporal, es decir, mejorar la calidad del empleo que se está creando, lo que se requiere es reducir el costo de despedir a una persona que esté contratada indefinidamente. Y eso es lo que le está recomendando el Fondo Monetario Internacional. El Banco de España también recomendó lo siguiente, que se reduzca o se elimine el salario mínimo. ¿Por qué? Porque eso es equivalente a un impuesto a los desempleados. Me explico. Si usted tiene, por ejemplo, un salario mínimo muy alto
y hay muchas personas desempleadas, esas personas no van a ser contratadas porque sencillamente su nivel de productividad está por debajo del salario mínimo. Si el salario mínimo no existiera, como no existe en Alemania, pues entonces esas personas pudieran ser contratadas, por ejemplo, a medio tiempo, pudieran ser contratadas por un salario menor que el mínimo. Y usted me dirá, pero le van a pagar menos que ese mínimo. Bueno, ¿qué usted prefiere? Quedarse en su casa sentado sin hacer absolutamente nada y dejar que lo que usted aprendió, ya sea en el colegio o en la universidad, se le termine de depreciar. Es decir, que usted, el capital humano que usted tiene, que usted acumuló en el proceso de aprendizaje durante toda su vida, se deprecie porque sencillamente usted no lo pone en práctica porque está desempleado. ¿Usted prefiere eso o prefiere estar ganando aunque sea menos que el mínimo y en algún momento poder tener la oportunidad de entonces comenzar a obtener mayores niveles de ingreso cuando usted obtenga más experiencia o cuando la economía esté en mejores condiciones? Entonces, yo siempre he señalado que es preferible eliminar el salario mínimo. Usted me dirá, ¿cómo? Sí, eso es preferible. Eso es preferible. Y vuelvo y señalo el caso de Alemania, sin salario mínimo, tiene una tasa de desempleo que nunca subió a los niveles ni de Estados Unidos, ni de Grecia, ni de España, ni de muchísimos otros países que fueron afectados con tasas de desempleo de 2 dígitos, es decir, tasa de desempleo de 10, 11, 12, 13%. En el caso de Alemania nunca se alcanzó eso porque tiene un mercado laboral flexible. Eso es lo que le está recomendando ahora el Fondo Monetario Internacional a España. Vámonos a la pausa y retornamos con más Tecnopol.